Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Y un servidor, Alejandro Meraz. Y hoy tenemos de nueva cuenta un invitado que ya va a ser recurrente, el doctor Adrián Soto. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me encanta volver a estar con ustedes. Es un podcast que recomiendo mucho, que escucho mucho. Pues siempre un gusto. Invitamos al maestro Adrián Soto, que se dice ser experto o no experto en inteligencia artificial. Eres nuestro mejor postor en estos momentos, Adrián. Adrián, ¿podrías darnos un one-liner de quién eres para los que no te conozcan, dentro y fuera del mundo de la medicina? Claro que sí. Después de medicina, hice medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición y después hice un doctorado en metabolismo humano. Siempre me gustó mucho el análisis estadístico y a la par me especialicé en ciencia de datos y en métodos estadísticos pues un poco más avanzados. Me dedico sobre todo pues al análisis de datos de investigación y a investigar distintas cosas en el metabolismo humano, últimamente sobre todo en restricción de carbohidratos y metabolismo de lípidos. Y dentro de la medicina soy ñoño y fuera de la medicina también. Me gusta mucho leer de distintos temas, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho pues, las cosas que tienen que ver con computadoras y con tecnología y con todas estas cosas. Y pues ya, ese soy. Y con inteligencia artificial. Exacto, soy definitivamente un no experto en esto. Y creo que es justo decir que nadie es experto en esto. O sea, acaba de aterrizar en el mundo, ¿sabes? O sea, todos apenas le estamos empezando a encontrar usos, problemas, oportunidades y habrá cosas, bueno, pues espero que algunas de las cosas que ya he encontrado les despierten curiosidad y les sean útiles, ¿no? ¿Tienen recomendaciones de la semana que darnos? Porque yo sí tengo. Quiero recomendar el chat GPT. No, ¿verdad? Bueno, se lo vamos a recomendar, pero aparte, fíjense que estoy viendo ahora, ya me decidí y compré HBO Max o no sé qué. Y ahora que eres millonario. Ahora que ya me alcanza un poco más. Y estoy viendo la serie de Succession, no sé cómo se llama en español, Sucesión supongo, y está buenísima, ¿eh? Se las recomiendo. Es un drama familiar de una familia muy poderosa y cómo se manejan esas personas que tienen tanto poder, no solo por el dinero que tienen, sino el poder que hay de tener tanto dinero y cómo se manejan esas áreas y el drama familiar ahí en medio de todo está muy cañón. Está buena, deben de verla. Si tienen HBO. Se debería llamar Cría Cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Exactamente. ¿Sí lo has visto? Sí, ya la vi. Bueno, pues sí. No, yo no la he visto. Soy muy malo para ver series. Yo no la he visto, pero suena bien. Les puedo recomendar otra serie que se llama Beef. Así, B-E-F, que se llama como Bronca. Es en Netflix. Es de una nueva casa productora que arrasó en los Oscars. No me acuerdo cómo se llama, pero la serie está brutal. Todo empieza como una pelea en el tráfico, de las que casi no hay en la Ciudad de México o en México en general, y cómo se va escalando a una situación que ya se sale de control de todas, y está buenísima. Esas dos estoy ahorita. Se las recomiendo ampliamente. ¿Tú, Adrián, tienes alguna recomendación? Hoy justo pensando pues, en el podcast me acordé de distintos personajes de inteligencia artificial, en el cine sobre todo. Y me acordé de las últimas dos películas de la saga de Alien, Prometheus y Covenant, que siento que nunca recibieron la fama que yo creo que se merecen, porque creo que ese es tal vez mi personaje favorito de inteligencia artificial, así de todo el cine. David, el androide, y creo que es una recomendación muy ad hoc con el tema de ahorita y que siento que, pues a ver, como toda película de Alien tiene, ya sabes, balazos y brincos y, o sea, lo que ya te esperas, pero la historia y los temas que tocan específicamente en este personaje, hoy en la mañana recordé que me encantan y yo les recomendaría muchísimo esas dos películas. Cuando uno habla de inteligencia artificial, casi nos estamos imaginando, pues lo que dijo Adrián, ¿no? Esos androides o al Terminator, al T-8000. Pero ya en la vida real, ¿qué es esto de la inteligencia artificial hoy por hoy, mi estimado doctor Adrián Soto? Yo creo que cada quien va a dar una respuesta diferente, en buena parte porque creo que, o sea, incluso entre quienes se dedican a estudiar inteligencia, tienen conceptos distintos sobre qué es la inteligencia, así, inteligencia full stop, ¿no?
Sin embargo, y por ejemplo, hay un libro padrísimo de Franz de Waal, un experto en comportamiento de animales, que se llama ¿Somos suficientemente listos como para darnos cuenta qué tan listos son los perros? Si distintas personas tienen conceptos diferentes sobre qué es inteligencia, pues ahora imagínate sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero típicamente lo que la gente entiende es un sistema o una interfase con el que puedes interactuar y que tiene cierta autonomía, ¿no? O sea, que tiene que no nada más hace exactamente lo que le dices, a diferencia pues, de una computadora o los lenguajes de programación más viejitos o de... o sea, ya no es nada más un sigue órdenes completo. Ahora tiene cierta iniciativa, improvisación, autonomía, ciertas como capacidades que asociamos a las personas inteligentes o a los animales inteligentes en general a través de pues, una computadora, ¿no? O cualquier tipo de interfase digital. En este contexto en específico hay todo un debate, por ejemplo, sobre si ChatGPT ya cuenta como inteligencia artificial o no. Yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo con que sí es una de las primeras formas que ya indiscutidamente cuentan como inteligencia artificial. Por ejemplo, ahí creo que es muy interesante escuchar la opinión. El CEO de OpenAI hace muy poquito, cuando dejen de escuchar Medicina de Impacto, le prenden al podcast del ex Friedman, y hace muy poquito entrevistó al CEO de OpenAI pues, y el jefe del desarrollo de ChatGPT, y expone un poco por qué él sí cree que este ya cuenta como uno de los primeros ejemplos. Y el argumento que da para respaldar que sí ya cuenta como inteligencia artificial es que sí tiene esta capacidad de intuir e improvisar sobre lo que necesitas. A lo mejor no es como que tiene autonomía o no es como que tiene una inteligencia como la que tiene un ser humano, pero sí ya tiene un brinco claro respecto a lo que había antes con ciertas características de autonomía. Y a mí me satisface esa explicación. Sí, tienes toda la razón. Cuando empezó a salir este chat GPT, yo me metí por curioso, ¿no? Dije, a ver qué puedo hacer. Me puse como a platicar con esta chat y sí me friqueó, ¿eh? Sí dije, órale, está muy heavy. Y todavía más, una amiga tenía una situación sentimental y me pidió un consejo y yo se lo pedí a ChatGPT y luego le di el consejo que me dio la máquina, se quedó muy contenta y dije, esta máquina es mejor que yo para dar consejos de amor. Entonces sí, sí está muy impresionante las interacciones que puede tener contigo esta inteligencia artificial, vamos a llamarla así, para simplicidad y no entrar en problemas. Sí, esto es como el iPhone, ¿no? Que al principio era un teléfono que hacía algunas cosas touch y de pronto como actualmente pues no podemos vivir sin estos dispositivos que hacemos todo, ¿no? Pedimos el café, programamos citas, resolvemos preguntas, tomamos decisiones y creo que la inteligencia artificial está teniendo este crecimiento exponencial. Ya contesta exámenes para ser médicos, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial, Adrián, ¿cómo funcionan? ¿Ya piensan como los humanos? No, yo diría definitivamente no. De hecho, el ejemplo que acabas de poner ahorita me encanta. Yo siento que esto está en las etapas en las que, por ejemplo, acababa de salir el iPod Touch. Me acuerdo que, por ejemplo, una de mis tías estaba como que súper emocionada porque ya había salido el iPod Touch. Y yo recuerdo esta sensación como de, ¿y yo para qué voy a usar eso, no? O sea, yo tengo mi teléfono en el que juego Viborita, le hablo a todo mundo y me siento lo máximo porque mi teléfono tiene lamparita. ¿Para qué quiero yo un iPod Touch, no? Ya tengo un iPod. Y recuerdo, pues, como me despertó la curiosidad y entonces empecé como a darme cuenta del montón de cosas que se iban a poder hacer con eso. Porque se conectaba a internet, porque tenía como mucha más capacidad de desplegar imágenes, video, etcétera, ¿no? Y en muy poquito tiempo empezó a haber aplicaciones que ya eran calculadora, diccionario médico, calculadora médica, periódicos. Entonces, yo siento que esto está más o menos en ese punto. Todavía estamos en el momento en el que, ¿y esto para qué va a servir? ¿Yo para qué lo voy a usar? Y la gente que desarrolla herramientas de estas, pues también va a empezar a decir, oye, ¿qué tal que construimos algo que te encuentre el vuelo más barato? Oye, ¿qué tal que construimos algo que...? Entonces, el ejemplo del iPhone, yo creo que, o del iPod Touch, a mí me parece que se parece a lo que está empezando a ocurrir ahorita. Yo creo que el punto es que ya no imaginamos nuestra vida sin ellos, ¿no? Exacto, no, totalmente, porque hoy son, o sea, estos, a ver, son computadoras que cargamos en el bolsillo.
O sea, ya son todo menos un teléfono. Lo que menos usas de esos dispositivos es la maldita función de hablarle a otra persona, porque ya todo lo haces por texto. De hecho, hoy por hoy, si te llega una llamada así sin avisar, hasta te ofendes, ¿no? ¿Por qué no me Sí, es preguntaron si me podían intrusivo. llamar? Exacto. No, exacto. Solo el Ya banco no, te ya habla no es... así. Exacto, ¿no? Exacto, exacto. Pues que eres el banco, ¿ok? Eh, entonces, y de hecho justo me gusta porque a este tipo de dispositivos les llamamos teléfonos inteligentes. Entonces, creo que es bien importante separar, por ejemplo, el, a ver, ni los dispositivos que cargamos en el bolsillo son exactamente inteligentes como un ser humano, ¿no? O sea, sí hacen cosas parecidas a un ser humano, hacen cosas que nada que ver con un ser humano, pero no son inteligentes como un ser humano. ChatGPT, no voy a decir que entiendo así en el nivel más granular y de programación cómo funciona. Creo que es también justo decir que no todo el mundo entiende cómo funciona. Por ejemplo, en esta entrevista, en el podcast del ex Friedman, justo una de las cosas que nos hacen decir que esto ya cuenta con inteligencia artificial, es que ni los que lo desarrollan entienden perfectamente por qué a veces se comporta de ciertas formas. ¿Por qué escogió responder una pregunta de una forma y no de otra? Y yo creo que eso ya cuenta como pues, una forma de inteligencia. Entonces creo que, o sea, hay un blog específicamente de Stephen Wolfram, que bueno, que argumentablemente es el matemático vivo más importante del mundo, en donde dice que ChatGPT funciona agregando una palabra a la vez. Y desde el punto de vista de una red neuronal, en el sentido de las ciencias de la computación, eso es cierto. Pero pues es mucho más complejo que eso. Y es una red neuronal en donde primero haces una computación y luego la ajustas por ciertas reglas que pusiste, haces otra, la ajustas por otras reglas que pusiste, y al final te da un resultado, ¿no? Aquí la diferencia es que no siempre estamos seguros de qué ocurrió en medio de esos niveles de cómputo, y pues ni los que desarrollan ChatGPT entienden siempre por qué se comportó de la forma en la que lo hizo, ¿no? Entonces, eso es precisamente uno de los puntos que a mí ya me parecen convincentes en decir que cuenta como inteligencia artificial, que no somos perfectamente capaces de explicar por qué a veces hace una cosa y no otra. Está súper interesante lo que comentan y también retomando un poquito ese ejemplo del iPhone o del iPod Touch, lo que han avanzado en estos años desde que empezó el iPhone a lo que es ahorita es Sí, claro. impresionante. Y yo siento que estas inteligencias artificiales van a seguir una ley que es como la de Moore, que es esta ley que dice que cada 2 años el número de transistores en un chip o en una cosa de estas se duplica. Yo creo que va a seguir este avance exponencial y en 10 años máximo va a estar totalmente integrado en nuestras vidas y va a ser lo que el Siri o estos asistentes personales nunca fueron, o bueno, a lo mejor van a evolucionar a esto, a tener estas conversaciones que son totalmente naturales, que te sacan de onda y les vas a poder decir, oye, así, tal cual, oye, Siri, por favor, hazme esto y esto y esto, y lo va a entender a la perfección y te va a hacer lo que tú estás pidiendo, y ya la interacción con el teléfono va a ser, pues a lo mejor fingers free, sin dedos, ya nomás va a ser por voz y texto, tal vez. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que, o sea, por ejemplo, hace poquito pues platicábamos que preparé un como mini tallercito de cómo se puede usar ChatGPT específicamente para algunas cosas en investigación. Y, y bueno, pues yo trabajo mucho con un lenguaje de programación que se llama R. Y yo pensaba que iba a pasar la mayor parte del taller explicando cómo integrar ChatGPT en RStudio, que es en lo que pues, típicamente se programa. Y pues me puse a estudiar, encontré un paquete y preparé como los pasos, ¿no? Tienes que primero abrir una cuenta aquí, luego no sé qué, acá, etcétera. Bueno, ya. Al día siguiente, alguien ya había encontrado cómo hacer mi taller obsoleto, porque ya habían encontrado cómo hacer una función en donde no tuvieras que hacer todos los 7, 8 pasos que yo había preparado, para que nomás copias, pegas esa función y solito se integra a tu suite de RStudio, y mi tallercito ya era para pronto obsoleto. Y lo mejor de todo es que encontraban esa función preguntándole a ChatGPT cuál era la forma más eficiente de hacerlo. Entonces, o sea, un conjunto de herramientas y a lo mejor de pues, forma de interactuar con el chat va a cambiar rapidísimo. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que va a ser exponencial. Ya está siendo exponencial.
Oye, ya que estás hablando de cómo integrar esto en nuestra vida cotidiana, yo creo que vale la pena decir que las aplicaciones de inteligencia artificial, no solo ChatGPT, van mucho más allá de lo que ahorita estamos viendo. No sé si es cierto que la tecnología a los seres humanos de a pie nos llega como 10 años después que al ejército y que todas estas corporaciones, pero bueno, yo creo que sí. Pero aún en medicina se han hecho programas o inteligencias artificiales o no sé, machine learning, no sé cómo, ahorita nos explicas esta diferencia, por favor, entre machine learning y inteligencia artificial, pero en medicina se han utilizado, digamos, estas herramientas para análisis de imágenes, radiografías, análisis de biopsias que son mucho más precisas que los patólogos, no, sin ofender a nadie obviamente, pero hay unos detalles muy minúsculos que se le puede ir a cualquier humano y que las máquinas son mejores que nosotros para captarlos y hacer unos diagnósticos pues más minuciosos o más precisos, no sé si eso se pueda llamar así, pero ¿tú crees que estas aplicaciones de la medicina pues van empezando, ¿no? Eso también, como tú dices, va a crecer. Sí, yo creo que, a ver, igual, a riesgo de exprimir demasiado la analogía, pues va a pasar mucho como cambió la práctica de la medicina cuando llegaron los teléfonos inteligentes. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo todavía, cuando yo estaba en el internado todavía no existía esto como de vamos a tener un grupo de WhatsApp. Hoy por hoy creo que no hay un solo hospital del mundo que no colapsaría si no hay mensajería por teléfonos inteligentes. O sea, se volvió parte de la forma en la que lo hacemos. Y antes, pues obviamente teníamos formas de trabajar en la que no eras como tan dependiente de interactuar con otras personas a través de ahí, ¿no? Y antes, pues no tenías estas cosas como que le tomo foto al electro, ¿no? O calculo en una de mis aplicaciones un balance o lo que sea. O sea, la medicina cambió la forma de trabajo cuando llegaron estas herramientas. Lo mismo va a ocurrir. Definitivamente no creo que vaya a ocurrir que las computadoras del sector van a empezar a hacer guardia y pasar visita, ¿no? O sea, no nos van a sustituir de esa forma, pero definitivamente van a cambiar la forma en la que trabajamos. Y es cierto, y aquí a lo mejor vale la pena aclarar dos conceptos. Desde hace ya mucho tiempo se ha investigado cómo incorporar la capacidad de cómputo que ahora está disponible para la mayor parte de las personas en decisiones médicas, ¿no? Específicamente hay muchos papers, ¿no? Que si los algoritmos de machine learning tienen una precisión altísima, por ejemplo, para diagnosticar neumonía o diagnosticar TEP o en cosas que involucran reconocimiento de patrones, ¿no? En una imagen. Y machine learning típicamente se refiere a agarrar un conjunto de datos, entrenar a un modelo estadístico o a un algoritmo y luego utilizar ese modelo o algoritmo estadístico ya entrenado para predecir otras cosas, ¿no? Entonces es como si yo agarrara 10,000 tomografías de pacientes con neumonía, se los enseño a mi algoritmo, lo entreno, en ese sentido, eso es lo que se refiere con que la máquina está aprendiendo, y luego le enseño otros 1,000 tomografías y le pregunto cuáles tienen neumonía y cuáles no, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo que inteligencia artificial, se refiere a un conjunto de herramientas de análisis y predicción de datos como muy específicos, y hay distintos algoritmos de machine learning, ¿no? K-medias, árboles de regresión, o sea, eso es como un uso muy específico de herramientas de computación que pues, no tienen esta autonomía que sí le asignamos a las cosas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, el modelo hace exactamente lo que yo digo que haga y si yo me equivoco haciéndolo, me manda error o me saca cosas sin sentido, ¿no? La diferencia aquí es que si yo le hago una pregunta mala a ChatGPT, intenta improvisar y entender lo que hice. De hecho, uno de los experimentos que hice al principio fue hacer una pregunta en 3 idiomas distintos al mismo tiempo. Y me entendió perfecto y decidió contestarme en el primero que utilicé. Y luego me explicó que había decidido contestarme en el primero que utilicé. O sea, sí tiene esa improvisación, ¿no? Entonces, no es lo mismo machine learning e inteligencia artificial, aunque ambos cada vez se vayan a empezar a utilizar más en la práctica médica. Comentaba sobre el diagnóstico, la toma de decisiones que nos pueden ayudar a estas herramientas. Y hablando otra vez de analogías, ¿no? Nosotros pues hacemos medicina en 6 años, después de especialidad, adquirimos ciertos conocimientos médicos transmitidos de libros, clases, ciertas habilidades, y este tipo de herramientas tienen ya precargado pues toda esa información. Y una de las habilidades que más usamos o la que más confiamos pues es la habilidad de memorizar. Y el conocimiento médico se duplica cada 73 días y eso pues ya no podemos analizar y guardar toda esa información. Entonces creo que aquí es donde
como dijo Meraz, las computadoras son mejores que nosotras y realmente hay que abrazar eso y saber cómo utilizarlo a nuestro favor. Totalmente. Son herramientas que nos van a permitir hacer cosas tediosas tal vez como mucho más rápido y nos permitirán enfocarnos en otras cosas. O sea, no van a sustituir ni todo lo que hacemos, el cuidado hospitalario o en la consulta. No van a hacer toda nuestra chamba por nosotros, pero definitivamente pues nos van a facilitar algunas tareas que nos permitirá ahora enfocarnos en otras cosas. Entonces, una de ellas es, por supuesto, la de almacenar información. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de, antes había estas tablitas, ¿no? Estas tablitas que se doblan para la bata, en donde cabían como las notas que ibas usando en la guardia y también hay unos acordeones, ¿no? De los valores normales de unas cosas, o había estos como libritos chiquitos. Yo me acuerdo de uno que se llamaba el Clinidata, que era chiquititito y cabía en la bolsita de la bata, en la de arriba, y ahí traía como varios acordeones de cosas que recordar y pues se volvieron obsoletos porque era todo cabe en tu teléfono, ¿no? Entonces, esa sin duda es una de las primeras funciones que hoy por hoy ya están en el teléfono, pero que además se van a ir integrando a pues, las otras cosas que hacemos, ¿no? Ha sido para mí todo un viaje y estoy así que muy contento de que me haya tocado vivir esta época de ser un elder millennial donde no existían los teléfonos inteligentes, a la existencia no, antes de los teléfonos inteligentes de el up to date en como 10 CDs y luego del up to date en tu teléfono inteligente y ahí van ya los teléfonos inteligentes que hicieron para mí obsoleto ir a la biblioteca, pero al 100%, no piso una biblioteca desde no sé cuánto. Eh, y bueno, ya yo estoy ansioso por ver a dónde llega estas nuevas aplicaciones con inteligencia artificial. Yo te voy a platicar para que todos lo sepan, porque tú ya lo sabes, cómo más utilizo yo Chat GPT. Y bueno, como ya saben todos, yo estoy en Canadá y pues hacer una nota en inglés, pues ya después de un rato le agarras práctica y ya te salen las notas fácil, ¿no? Aquí usan un estilo mucho más narrativo que en México algunos doctores y las notas casi son unas cartas porque aparte así se transmite la información a otros médicos. De hecho, se llaman cartas cuando las haces para consulta externa. Entonces, con ChatGPT me ha facilitado todo la vida muchísimo porque sin meterle los datos personales de la carta, o sea, sin el nombre y sin cosas que se pueden identificar al paciente, he logrado que el ChatGPT haga la mayoría de la talacha, por así decirlo, de hacer una nota médica sin que yo la tenga que teclear. O sea, y también me funciona mucho porque eso de la tecleada no se me da, soy el clásico que está con los dos índices letra por letra, entonces me toma muchísimo tiempo. Y así es como yo más lo he utilizado. Otra de las cosas que yo creo que les sirve mucho a los que van a hacer les serviría mucho a los que van a hacer la maestría y doctorado, que es lo que ya mencionaste, Adrián, te revisa el código o te muestra qué código utilizar para determinadas cosas, siempre y cuando tú le preguntes de forma adecuada, ¿no? ¿Tú cómo más has utilizado el chat GPT en tu vida profesional, académica o personal? La verdad es que yo ya lo uso casi para todo. A mí, pues por el tipo de análisis y de colaboraciones que tengo, pues la parte del código a mí me facilita la vida de una forma increíble. Antes existía una cosa, bueno, sigue existiendo, lo que pasa es que yo creo que ya casi nadie se mete. Hay un blog para cosas de programación que se llama Stack Overflow. Entonces, cada que tú te trababas en lo que sea que estuvieras escribiendo, pues te metías a Stack Overflow para buscar tu pregunta y usar los dedos de que alguien ya hubiera tenido tu pregunta o el mensaje de error que estás teniendo y que otra persona ya lo hubiera resuelto, ¿no? Entonces ahí como que ibas, okay, voy a buscar mi pregunta y entonces voy a ver el código que aquí corrigieron y voy a ver si sirve para mí. Y el proceso como de limpiar y de destrabar un código, yo creo que no es exagerado decir que era 30-40% de escribir código para analizar datos. Y ahora es mucho más rápido copiar el mensaje de error que te saca R, pegárselo a ChatGPT y te explica en dónde te equivocaste. Entonces, eso me ha facilitado la vida, o sea, me ha ahorrado horas. Ya, o sea, tiene muy poquitas semanas en el mundo, me ha ahorrado horas. También lo he utilizado muchísimo, por ejemplo, para encontrar otras formas de explicar pues conceptos. O sea, por ejemplo, muchas veces pues la gente con la que colaboro, por ejemplo, quiere pues entender un poquito como los detalles de
qué es lo que está haciendo el análisis estadístico tras bambalinas, ¿no? Y entonces luego es difícil dar ese tipo de explicaciones cuando no hay tantos como conceptos previos. O por ejemplo, algo que me encanta es que la estadística, yo suelo decir que no es difícil por los conceptos, sino porque los estadísticos han sido terribles nombrando las cosas. Hay cosas que se llaman igual y son distintas, y cosas que son distintas y se llaman igual, y mucha gente se queja de que eso pues dificulta, ¿no? Utilizar estadística. El ChatGPT es maravilloso para decirte, o sea, si tú le preguntas, oye, dame un ejemplo de esto, o dame otra forma, ¿cómo le explicarías esto a un estudiante de licenciatura? ¿Cómo le explicarías esto a un estudiante de prepa? ¿Cómo le explicarías esto a otro? Adapta súper bien el nivel de lenguaje que utiliza, adapta súper bien los ejemplos que te da, y eso también me ha facilitado como un chorral la vida. Para escribir cartas, ya van 2 cartas así como de intención, ya sabes, para aplicar a una beca o a una revista o así. Ya van 2 cartas que ChatGPT me escribe el 97% de la carta. O sea, yo le cambio el nombre, 2, 3 cositas, se va. También lo he utilizado mucho para preguntarle, por ejemplo, que resuma papers, sobre todo los que son viejitos, porque hay que recordar que no hay ChatGPT, o sea, que no tiene contenido después de septiembre del 2021. Oye, explícame este paper. Y te da un muy buen resumen de un paper. O sea, la verdad es que... Y además de ahí se han derivado otras aplicaciones y otros plugins. Hay uno que se llama Ask PDF, en donde para resolver el problema de los papers de después de septiembre del 2021, pues vas a Ask PDF, subes el PDF que quieres leer y te lo lee. Bueno, se lo lee y luego te permite que le hagas preguntas sobre ese PDF. Y lo hace muy bien, la verdad. Entonces también lo utilizaba para eso. Por ejemplo, también yo la verdad es que, a ver, sé usar Excel, sé escribir fórmulas en Excel, pero tampoco son como súper avanzadas, ¿no? Y mucha de la gente con la que trabajo, en realidad, pues lo que ha usado toda su vida es Excel. Entonces muchas veces le puedes decir a ChatGPT, oye, quiero hacer esto, pero dame la fórmula de Excel. Y te da la fórmula de Excel en automático. Lo utilizo mucho para esas 3 cosas, diría yo. Escribir textos, como dirías tú, lo de una nota médica o una carta. Encontrar ejemplos y explicaciones. Y para acelerar, por ejemplo, revisar un paper, ¿no? Yo creo que esos serían los 3 usos principales. Además, bueno, del muy específico de mi área de trabajo, que es pues, el del código, ¿no? Se me ocurre otra, como te lo dijiste tú, cuando tengo que escribir un email formal, lo escribo. Y para los que no se nos dan los otros idiomas, bueno, al menos lo he utilizado en español y en inglés, te checa la gramática del inglés. Yo creo que el español te puede traducir cosas del inglés a español y viceversa de forma instantánea. Y yo nunca he usado Google Translate para esos fines, pero ChatGPT me ha funcionado bastante bien cuando no sé cómo decir algo en inglés, que estoy escribiendo un paper, por ejemplo, y me lo escribe el chat de forma perfecta, o que estoy escribiendo un paper y necesito sacar información de otro o lo quiero expresar en mis propias palabras, y pues si no, a veces uno tiene como bloqueado el cerebro, pero el ChatGPT no se bloquea, entonces le puedes poner, por favor, parafraseame este texto, y ya te lo parafrasea para que tú no hagas un copy-paste. Por ejemplo, esto le hubiera servido muchísimo a la licenciada esta que acaban de balconear porque se plagió 2 tesis de una de la UNAM y otra del doctorado. Creo que le hubiera servido muchísimo tener estas inteligencias artificiales. Absolutamente. Por ejemplo, antes había estas herramientas que la verdad es que fueron muy útiles. Una en concreto que se llamaba Grammarly, que había versión gratis, ¿no? Y versión que pagabas como de suscripción. Yo la pagué el año que iba a escribir mi tesis del doctorado y iba a escribir la mayor parte de los papers de mi doctorado. Pues pagué Grammarly, ¿no? Porque iba a estar escribiendo un chorral en inglés. Y no era barato. O sea, el Grammarly costaba como 3,000 pesos, una cosa así. Hoy por hoy, esa herramienta está muerta. Porque a pesar de que era muy buena y te corregía la gramática y te daba sugerencias y te decía esta oración está muy larga, era muy mala, por ejemplo, en detectar como un tono académico o en detectar un tono menos formal. Le faltaba un chorro de vocabulario técnico y el ChatGPT se la comió en una semana. O sea, hoy por hoy yo creo que no tiene sentido utilizar Grammarly o Google Translate porque puedes obtener algo de mucha mejor calidad, mucho más rápido y gratis con ChatGPT. Claro.
Bueno, y no todo puede ser miel sobre hojuelas. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que tiene el chat GPT? No, pues, o sea, a ver, definitivamente son varias. Y yo creo que esas no son ni puntos de crítica ni puntos de alarma. Siento que es un poco como criticar a un microondas porque no lava los platos. A ver, pues no se supone que va a hacer eso. Y no porque un microondas no lave los platos quiere decir que es una mala herramienta. Y no porque un microondas te pueda causar problemas en tu casa si metes un cubierto de metal, quiere decir que un microondas es algo peligrosísimo que nunca deberías de usar, ¿no? O sea, a eso me refiero con que no son puntos de crítica ni son puntos de alarma. A ver, ¿qué no sabe hacer ChatGPT? ChatGPT no va a hacer tu trabajo, no va a pensar por ti en cosas importantes. Es una muy mala herramienta, por ejemplo, si le quieres pedir que te dé referencias de un texto que ya esté escrito. O sea, si tú escribes, no sé, la discusión de un paper, oye, ponle las referencias, hay veces que te inventan las referencias. Y en ese sentido el 4 sí es mejor que el 3. El 4 inventa muchas menos referencias, pero todavía te inventa varias. De ninguna forma es suficiente como para resolver una pregunta clínica solito. O sea, por ejemplo, un tweet que me pasó Meraz sobre un President's Round en el Beth Israel de un caso de Cándida y ChatGPT como que no llegó al diagnóstico correcto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un par de días antes había visto el caso opuesto, ¿no? Metieron los síntomas al chat y el chat dio uno de los diagnósticos diferenciales que fueron válidos y que después sí resultó ser correcto. O sea, no puedes decirle ChatGPT que tiene mi paciente. O sea, por supuesto que tienes que ir a interrogar a ese paciente, explorarlo, revisar sus estudios, hacer todo el proceso necesario, ¿no? En el cuidado de un paciente. No va a pensar por ti en ese sentido. Pero de todos modos no sobra que a lo mejor metas, oye, es que mi paciente tiene estas características, no sé qué, dime qué diagnósticos pudieran ser. O sea, no le pidas que diagnostique a tu paciente, pero es una buena herramienta a lo mejor como para que no se te pase algo importante, ¿no? Como para que a lo mejor no dejes ir un diferencial que sería válido. Uno de los cuidados que definitivamente hay que tener es que, a ver, pues OpenAI es una empresa privada, bueno, en buena parte es un non-profit, pero al final del día, pues sí es una empresa en donde tienes que tener cuidado de no subir información que está protegida por ley en cuanto a privacidad, ¿no? O sea, no puedes subir el nombre y las características que identificarían a un paciente para que ChatGPT te haga la nota, ¿no? Porque entonces estarías rompiendo pues, todas las reglas que protegen la privacidad de los datos. Otra limitación que yo le veo en este momento respecto al uso es que no puede navegar internet, por ejemplo. Entonces, o sea, que bueno, eso ahí, como que sí y no, porque por ejemplo, hay veces en las que el mismo chat te propone que le des un link a una nube, Drive, Cloud, Dropbox, lo que sea, para que le enseñes tus datos, ¿no? Por ejemplo, como para que pueda ver tu base de datos. Entonces, como que en algunas cosas sí puede navegar internet, pero no le puedes decir a ChatGPT, oye, métete al periódico de hoy y resúmeme las noticias, ¿no? Y creo que sí es una limitación no muy difícil de resolver, que eventualmente probablemente te cobren por utilizar, pero ChatGPT no puede accesar internet todavía. Sí, también es cierto que a veces una de las consecuencias de esta como función de improvisación que tiene es que hay veces que asume demasiado. Por ejemplo, en concreto, esto a lo mejor es como mucho más específico, pero en concreto, los paquetes con los que se trabaja en R se actualizan cada cierto tiempo. Entonces muchas veces asume que no has actualizado el software con el que estás trabajando, ¿no? O que no hay actualizaciones nuevas. Entonces hay veces que sí te propone una solución que no puedes aplicar, ¿no? Pero a ver, o sea, de todos modos te está ahorrando un montón de tiempo. Yo diría que esas son las tres principales. O sea, aguas con la privacidad de lo que subes. Acuérdate que no puede navegar internet y por lo tanto te puede dar información desactualizada. Y acuérdate que no es perfecto, o sea, no te va a decir que tiene el paciente, pero sí te puede dar una orientación o una buena sugerencia sobre diagnósticos diferenciales. Sí, totalmente de acuerdo que no podemos pedirle a un microondas que nos lave la loza. Entonces, lo mismo debemos hacer con ChatGPT, conocer sus limitaciones, como comentas, y los riesgos que tiene también de confiar demasiado en él. Y para concluir, estimado Adrián, ¿cuáles serían las conclusiones tuyas sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial y ChatGPT en la medicina? Mis conclusiones son, está padrísimo, pruébenlo, pero también
como cualquier otra herramienta, si se involucran desde los inicios pues, en aprenderla a usar, la van a aprender a usar bien, ¿no? Tanto los cuidados que hay que tener como el potencial de utilidad, ¿no? Sin embargo, también diría que, a ver, la inteligencia artificial está padrísima y lo que ustedes quieran. Sin embargo, la inteligencia natural sigue siendo la mejor que existe en el planeta. O sea, así como hay machine learning, hay human learning y los seres humanos seguimos siendo la red neuronal de muchas capas de inferencia bayesiana activa, más refinada que se conoce, ¿no? Entonces, la mejor combinación es definitivamente un ser humano pensante y cuidadoso, apoyado de este tipo de herramientas. No va a hacer su trabajo por ustedes, no les va a lavar los platos y eso no quita que no sea útil de tener a la mano. Quiero contarles de cuando salió la pandemia, pues muchísimos grupos de investigación, ¿no? se dedicaron a vamos a producir scores de predicción de mortalidad, ¿no? Y todos hicimos nuestro mejor esfuerzo en producir scores de predicción y ya está, ¿no? Ok. Después del que nosotros hicimos, que pues nos gustaba por características que ahorita sobran, pues yo me di cuenta que, a ver, los datos con los que nosotros entrenamos a ese modelo, pues eran datos de antes de que se publicara el recovery, antes de que hubiera vacunas, antes de que hubiera variante Delta. Entonces, bien poquito tiempo después, ese modelo sofisticado que nosotros habíamos hecho, pues ya era obsoleto, ¿no? Y entonces tuvimos la curiosidad de, oye, y un año después, ¿quién es mejor en predecir mortalidad? ¿Los scores estadísticos que nosotros desarrollamos o un residente pilas en cuanto acaba de revisar al paciente, ¿no? O sea, vamos a poner a comparar todos estos scores que se hicieron para COVID con inteligencia artificial o machine learning, si quieres, contra la inteligencia natural y la intuición, ¿no? Entonces, en este paper les preguntábamos a los residentes justo después de que hicieran el ingreso, oye, del 0 al 100, ¿qué tan probable crees que este paciente fallezca? Del 0 al 100, ¿qué tan seguro estás de esa predicción? Y ninguno de los scores fue mejor que la intuición. Sin embargo, cuando quienes nos contestaban tenían incertidumbre, ahí sí los scores tenían una utilidad, ¿no? Entonces, no se olviden, o sea, por resumirlo, que siguen teniendo la forma de inteligencia más sofisticada del planeta y entre más rápido interactúen con estas otras herramientas que pues sí tienen argumentos para decir que ya son inteligentes, pues más provecho les vamos a sacar, ¿no? Sí, hay que ejercitar nuestro cerebro, no hay que dejarlo atrás, hay que saber usar estas nuevas herramientas que tenemos y mi intuición dice que también el mundo va a ser después de ChatGPT, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Medal. Esperemos que hayan disfrutado esta discusión sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial y ChatGPT en medicina. Estos avances son emocionantes y tienen potencial de transformar de forma importante la atención médica en el futuro. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.